Bienvenidos, profesores y estudiantes. En el día de hoy abordaremos los principales temas y conceptos de la unidad 5 de la asignatura Gestión Documental y algunos instrumentos de esta quinta unidad respecto a la clasificación archivística o documental. Para nosotros como profesionales de la ciencia de la información es muy importante clarificar y apropiar conceptos con los cuales nos desenvolveremos a lo largo de nuestras funciones en las organizaciones. Iniciemos entonces por definir qué se entiende por clasificación documental. Clasificar es la operación intelectual de disponer de cualquier elemento según un esquema preestablecido, que para el caso que nos compete serían los fondos documentales al interior de un archivo. Clasificar documentos consiste en diseñar un modelador físico para ubicar agrupaciones documentales a partir de un orden establecido, normalizado, con homologación de términos. La clasificación documental no termina simplemente con el establecimiento de criterios orgánico-funcionales. Se debe establecer un listado de agrupaciones documentales codificadas con el fin de homogeneizar terminologías y controlar series paralelas, similares o duplicadas. ¿Y qué procesos se deben llevar a cabo para la clasificación documental? Dice, la organización de un archivo responde básicamente a dos situaciones. La primera, a proporcionar una estructura lógica a los fondos documentales, y la segunda, a facilitar la localización de los documentos. Para llevar a cabo un proceso de clasificación se debe conocer como primera medida la estructura orgánico-funcional de las entidades. Posteriormente, el manual de procesos de cada una de las dependencias o áreas con el fin de identificar qué documentos se producen y establecer así la codificación y nombre de las series y subseries documentales, empleando los mejores criterios. Una vez identificados los distintos tipos documentales, se elabora un esquema que clasifique y estructure por grupos estableciendo jerarquías. Cada serie posee una identidad propia y se relaciona jerárquicamente con las demás, sin dar lugar a la ambigüedad. ¿Y qué es entonces una serie documental? El Acuerdo 027 de 2006 del Archivo General de la Nación la define como un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneo, producidas por un mismo órgano o sujeto productor que en el ejercicio de sus funciones la desarrollas. Un ejemplo podría ser el área de gerencia de una empresa, en el cual se realiza una serie llamada actas y que a su vez se dio una subserie llamada actas de junta directivas. Entonces, un cuadro de clasificación documental
Es el primer instrumento archivístico de planificación, encargado de estructurar lógicamente cada una de las tareas relacionadas con la organización de archivos, así como la relación causa-efecto de toda la documentación de una entidad o unidad administrativa a lo largo de su vida institucional. Para la elaboración de un cuadro de clasificación documental utilizamos básicamente tres pasos: la ordenación, la clasificación y la descripción. Las características de un cuadro de clasificación documental son mostrar documentalmente la estructura orgánico-funcional de la entidad, la identificación de series y subseries y la plena apropiación de este instrumento desde las oficinas productoras. Este aspecto es muy importante porque muchas veces los cuadros de clasificación se quedan realmente en las dependencias o oficinas de administración documental o gestión documental en las organizaciones, pero casi nunca se apropian en cada una de las áreas o procesos productores. De allí la importancia que cuando se construyan las tablas de retención documental, esto debe ser un esquema público y totalmente socializado a toda la organización, para que desde la producción exista coherencia y exista un adecuado manejo documental en la organización y evitar así una producción exponencial de documentos que en términos generales pues acarrean una mayor necesidad de espacio y de actividades documentales que en muchas ocasiones son innecesarias en las instituciones. Sobre esto existe una gran cantidad de costos asociados que casi las empresas no evalúan, como es el tema de conservación, el tema de digitalización, el tema de papel, el tema de impresiones, el tema de luz y demás que van allí inmersos. En un sentido más amplio, las ciencias de la información han abierto la posibilidad al bibliotecólogo y al archivista de interactuar, adaptar el esquema y la aplicabilidad del cuadro a las necesidades de cada entidad en cada una de las fases del archivo, para garantizar la adecuada organización, custodia y administración de la documentación. Pasamos a otro tema y es el tema de las historias clínicas. La historia clínica es un documento privado de diligenciamiento obligatorio sometido a reserva y que registra de manera cronológica el estado de salud de cada uno de los pacientes, los actos médicos y demás procedimientos que se generen con el fin de mantener a los pacientes en un estado funcional y óptimo. Al ser un documento de carácter privado, solo puede ser conocido por terceros, pues con la autorización del paciente, y en los casos pues también que la ley prevé para esto. Dentro de las características más relevantes de esta está la integralidad, la secuencialidad,
la racionalidad científica, la disponibilidad y oportunidad. ¿Y qué debemos obtener o tener en cuenta para la organización de las historias clínicas? Cada uno de los documentos debemos atender la secuencia propia de la producción y su disposición reflejará el vínculo que se establece entre el paciente y la entidad prestadora del servicio. Los documentos de cada historia clínica deben estar ubicados en unidades de conservación individuales, de manera que al revisar el expediente, el primer documento debe revisar la fecha más antigua y el último, el que refleje la más reciente. Asimismo, debemos identificar esas historias con un número único que generalmente está asociado con la cédula de identificación del paciente. La circular 004/2003 del Archivo General de la Nación reglamenta las historias o la realización de las historias laborales, que es otro tema que nos llama pues aquí a la discusión, y proporciona los mínimos contenidos que ésta debe tener una historia laboral de manera, digamos que debe tener una cronología que permita reconstruir el desarrollo laboral de la vida de un empleado. El expediente debe tener los tipos documentales como lo son el contrato de trabajo, el documento de identificación, la hoja de vida, los soportes de estudio, las afiliaciones a los regímenes de salud obligatorios, evaluaciones de desempeño, llamadas de atención, entre otros. Y los documentos deberán ser ordenados y dispuestos atendiendo la secuencialidad de la producción propia de los documentos desde el más antiguo al más reciente. Los documentos deben estar de manera independiente, deben contener un índice documental o hoja de control para garantizar la custodia y unas condiciones ambientales idóneas para su conservación integral. Por último, una historia clínica ocupacional no es más que un expediente documental en el que se consigna la historia médica del trabajador y los factores de riesgo a los que él estuvo expuesto en los oficios que estuvo expuesto al interior de la organización. Allí queda documentado el examen de ingreso y periódicos que se le hacen al trabajador hasta el momento de su retiro. Muchas empresas realmente interpretan la importancia de este documento y que hace parte de la hoja de vida de los trabajadores y el archivo impresional. A veces subestiman el valor que ésta tiene respecto a las posibles demandas o indemnizaciones que solicitan los trabajadores posterior al retiro, ya sea voluntario o por decisión propia del empleador, y que pues en él debe quedar registrado cada evento adverso o incidente que sufre un trabajador y que afecte su salud. La resolución 2347/2007 reglamenta esta historia ocupacional y sus características y generalmente están asociadas a evaluaciones médicas iniciales, periódicas. La custodia de privacidad de estos documentos se asocia mucho también al tema de la historia laboral y que ya tocamos pues con anterioridad. No siendo más, pues me despido y espero que esta sea una oportunidad en la que haya quedado claros los conceptos y pronto nos veremos en otra ocasión.